Charles Darwin, el observador. Autores Albino Lacunza Martínez y Osvaldo Antonio Montesinos López. Artículo publicado en researchgate.net. Charles Robert Darwin fue un naturalista inglés de gran relevancia para la ciencia y famoso por descubrir la teoría de la evolución por selección natural. Nació en Shrewsbury, Shropshire, el 12 de febrero de 1809 en la Inglaterra victoriana, dentro de una numerosa familia adinerada, reconocida por ser linaje de prestigiosos doctores por parte del padre y abuelo, mientras que por el lado materno su abuelo fue un famoso fabricante de porcelana llamado Josiah Wedgwood. La vida escolar de Darwin no fue precisamente la mejor. Desde el nivel elemental presentaba deficiencias, estudió en la escuela diurna de Shrewsbury, pero solo estuvo un año. Continuó en un nuevo centro educativo, ahora en la escuela principal del Dr. Butler, en su ciudad natal. Allí permaneció durante 7 años. Por ser una escuela cercana a su casa, tenía visitas a su familia frecuentemente. Sus primeros maestros lo describían como un alumno ingenuo y compasivo, aunque también lento para aprender. No obstante, hubo áreas que llamaron su atención, como la geometría euclidiana, las ciencias sociales, la pintura, la música, la literatura y, por supuesto, la naturaleza. Su padre fue el reconocido doctor Robert Waring Darwin, quien quería que su hijo fuese médico al igual que él, y el abuelo Erasmus Darwin. Charles Darwin fue obligado a inscribirse en 1825 a la universidad para estudiar medicina, en Edimburgo, carrera que abandonó en 1827 e ingresó a los estudios de teología en la Universidad de Cambridge para el sacerdocio. No obstante, tampoco era su vocación. Médico o naturalista nato. Su familia fue altamente influyente en la vida de Darwin. Siendo amantes de la ciencia y de opiniones liberales, inculcaron las premisas de la importancia de la diversidad para la vida y de los cambios que realiza la naturaleza a través del tiempo. Sin duda, la observación de la naturaleza era ya una acción constante desde el seno familiar. Si hablamos de su abuelo Erasmus Darwin, uno de los más famosos doctores de su época y de gran influencia en su área, tendremos que agregar también que era conocido por ser naturalista, poeta e inventor. Estudió en las universidades de Cambridge y Edimburgo, practicó la medicina en Lichfield y, por ser médico rural, tuvo el tiempo suficiente para observar la naturaleza a detalle. Hijo de la gran figura E. Darwin, Robert Waring Darwin igualmente fue un conocido doctor, aunque no tenía un gusto natural por la medicina. Permaneció en ella por el hecho de mantener una profesión. Su habilidad para observar de manera aguda le permitía ser muy bueno en la práctica. Gustaba de la historia natural y, en acompañamiento a todas sus actividades, tenía invernaderos y jardines tropicales en una gran colección de plantas. Fin de la universidad y sus amistades. Ser descendiente de famosos significaba ser un referente de altas expectativas para los demás, pero el joven Charles era intranquilo y curioso, un entusiasmado de recopilar hojas e insectos, en especial escarabajos, y cazar aves. No se motivaba con los temas de la escuela y abandonó la medicina. Al estudiar teología en la Universidad de Cambridge, ahondó su interés por las ciencias naturales. Sin embargo, esa estadía de 3 años en Cambridge fue de gran importancia, pues aunque no prestaba atención en clases, sí tuvo la oportunidad de leer un libro de Alexander von Humboldt, naturalista alemán que examinó el Amazonas, que incitó sus deseos de viajar, y a John Herschel, científico que predominó en la astronomía, pero que en algún momento se interesó por la historia natural y escribió sobre el origen de las especies, exponiendo sus ideas sobre la evolución. Otro hecho importante en esta etapa fue que entabló algunas amistades, una de ellas con Adam Sedgwick, de quien aprendió geología, la ciencia que estudia la estructura de nuestro planeta, y con el profesor de botánica John Stephen Henslow, investigador y explorador del conocimiento de las plantas. Fue el botánico Henslow quien vio en Darwin a un joven talentoso para el estudio del mundo natural. Por ello lo propuso para viajar en el Beagle, en un viaje de exploración científica por el hemisferio sur. El viaje en el Beagle. Al finalizar sus estudios en 1831, con ayuda y recomendación de su amigo Henslow, consiguió el puesto de naturalista oficial sin sueldo en el barco de reconocimiento HMS Beagle. HMS son las siglas de un acrónimo naval del inglés para His/Her Majesty's Ship, que en español se traduce como Buque de Su Majestad, uno de los 8 buques de la Marina Real Británica que iniciaba una expedición científica alrededor del mundo.
Allí podría estudiar los animales, las plantas y los rasgos de los territorios por los que pasaban a lo largo del viaje. A su familia no le cayó muy bien la noticia, menos a su padre, pero Darwin con solo 22 años tenía toda la motivación acumulada desde sus pequeños pasos de observador, abonada por las obras leídas y las relaciones con intelectuales. Embarcó cargando todos los libros e instrumentos científicos que pudo. El viaje en barco de 5 años fue dificultoso para Darwin, pues desde un inicio tenía roces con el capitán Robert Fitzroy por la forma de su nariz, curiosidades que veía el oficial Fitz para saber si los viajantes soportarían el recorrido, hasta sus ideologías diferentes como la opinión a favor de la esclavitud del capitán y en contra por parte de Edwin. Entre algunas enfermedades que padeció y los constantes mareos hicieron que el recorrido fuese tortuoso. No obstante, los pesares no se comparan con la recompensa que obtuvo, todas las anotaciones científicas que logró y las muestras que recogió. Brasil, Argentina, Chile y las Islas Galápagos fueron algunos de los lugares en donde Darwin pudo realizar observaciones interesantes y recoger plantas, animales y fósiles que le valdrían de base para preparar una de las más significativas ideas de la evolución. Uno de los más importantes libros científicos. Las memorias del viaje y las observaciones, sobre todo de las Islas Galápagos en el Océano Pacífico frente a Sudamérica, que le resultaron impresionantes por las especies de animales que vio y sobre todo por las sutiles diferencias entre los pájaros de las islas del archipiélago, fueron descritas en su diario publicado y dado a conocer al mundo científico. A partir de esas observaciones, Darwin percibió que estas diferencias podían tener relación con el hecho de que cada especie vivía en un medio natural distinto y por ende con distinta alimentación. Sin embargo, tenía que descubrir el cómo y el porqué de esas variaciones. Para ello se dio a la tarea de registrar sus observaciones sobre las variaciones hereditarias en sus cuadernos sobre la transmutación de las especies, pero obtuvo sus respuestas en el momento en que leyó al clérigo y economista político Thomas Robert Malthus en su obra Ensayo sobre el principio de población. Fue el chispazo en que conectó todo y definitivamente influyó para poder interpretar sus ideas. Las opiniones de Malthus sobre el equilibrio de las poblaciones humanas le dieron el rastro sobre el mecanismo que rige el fenómeno evolutivo, la selección natural, los más aptos sobreviven. Malthus escribió que la población humana tendía a crecer exponencialmente y con ello a terminarse los recursos alimenticios disponibles. Esto provoca crisis que orilla a los individuos a competir entre ellos por la supervivencia. Darwin creía que las variaciones en los rasgos hereditarios de los individuos los hacía más o menos capaces de enfrentarse a la competencia por los recursos. La teoría de Darwin considera a la evolución como un proceso histórico, general e irreversible, donde toda especie animal y vegetal presenta cambios con el paso del tiempo causados por la selección natural, en el medio ambiente que habita, llegando incluso a sufrir la división en dos de una especie, transformándose en otras más numerosas y afinadas. Darwin era consciente de la revolución que podría causar su teoría de la evolución en biología y sobre todo en la sociedad al salir a la luz. Para 1838 ya contaba con los suficientes elementos para publicar, pero decidió no hacerlo, aunque incluía aspectos generales de su teoría en algunos de sus trabajos publicados. No fue hasta 1858 que recibió un ensayo del naturalista Alfred Russel Wallace, quien había viajado por América del Sur, Océano Índico y Pacífico Sur, y trabajado sobre la selección natural como motor de la evolución, a grandes rasgos la idea central de la teoría de Darwin. Entonces Wallace no sabía del descubrimiento anticipado y para Darwin fue una controversia, porque podría pensar que era un acto deshonesto el publicar su investigación. Este hecho, y principalmente la motivación de sus amigos y conocedores de su obra, Charles Lyell y Joseph Hooker, hicieron que se presentara ante la Linnean Society de Londres, con una carta suya al científico Asa Gray sobre su teoría, junto a un bosquejo de esta de 1844, lo que indicaba su genuina invención de la teoría evolucionista mediante el mecanismo de la selección natural. Esto no significó una disputa entre colegas, incluso Wallace lo reconoció como primer descubridor y mantuvieron una relación cordial durante mucho tiempo. A más de 20 años después de que comenzó a elaborar sus ideas acerca de la evolución, Darwin publicó en 1859 su teoría en el libro El origen de las especies, agotándose el mismo día.
Para 1860 saldría la segunda edición y se harían 6 ediciones más en vida de Darwin. Desde entonces no ha dejado de editarse, siendo traducido a más de 30 idiomas. Como se esperaba, su publicación provocó grandes controversias y se opusieron a él los pensadores religiosos porque derrocaba la teoría creacionista y movía al ser humano del centro de la creación. Este libro convenció a los científicos y al público educado de que los seres vivos cambian con el tiempo. Además de este libro, Darwin escribió 2 más, Variaciones en plantas y animales domesticados y La descendencia del hombre y la selección en relación al sexo. La obra de Charles Darwin sentó las bases de la biología evolutiva moderna. La gran controversia de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución era una demostración procedente de un minucioso razonamiento, apoyado por una gran cantidad de evidencias que daban de base a la selección natural de manera reflexible y loable. Sin embargo, causó revuelo entre la comunidad científica y la sociedad en general, una verdadera revolución en la ciencia que contó con sus retractores. Por un lado, personajes como Adam Sedgwick y el obispo Wilberforce de Oxford, que tachaban a Charles Darwin de no utilizar los métodos establecidos ni basarse en factores reconocidos, hasta incluso expresar una falta de cordura por parte de Darwin y atrevimiento al cimentar su trabajo fundamentado en adivinaciones y especulaciones. Por el otro, sus admiradores le hacían comparaciones con Copérnico y Newton. T.H. Huxley consideraba a Darwin a la altura de Newton y Faraday. A.R. Wallace agregaba que la obra sobre el origen era uno de los mayores logros del siglo XIX, pero un punto crítico de resistencia para Darwin fue el sector religioso, pues presentaba una teoría que golpeaba la idea del creacionismo, la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron de actos concretos de creación divina. En la actualidad y particularmente algunos grupos cristianos, sobre todo protestantes e islámicos, se oponen con diversas estrategias a una teoría que consideran que declara innecesaria la existencia de Dios. Pretenden de alguna forma crear opciones aparentemente científicas que expongan la veracidad de la narración de la creación en las escrituras, o al menos probar el argumento en pro de la existencia de una inteligencia creadora del universo, lo que muchos podrían considerar existencia de Dios. Darwin dio contestación a una de las preguntas más trascendentales que nos formamos: ¿cómo se originó el ser humano? Tanto en el libro El origen de las especies como en El origen del hombre, Darwin objeta cualquier intervención divina en el origen del hombre. No obstante, en aquella época solamente imperaba una explicación religiosa: el hombre fue creado por Dios. Eso provocó que las teorías de Darwin fueran rechazadas por una fracción de la sociedad, en especial la más conservadora. El nuevo enfoque de Darwin desechó cualquier teología cósmica y algún tipo de creación especial, y con firmeza argumentó el proceso de la evolución, no como una ruta hacia un tipo mejorado, sino como una serie de etapas en las que los sujetos, que por sus características se adecúan de superior forma a las condiciones particulares de su ambiente, son los que alcanzan el éxito reproductivo. Que sucedan debates históricos, filosóficos y hasta científicos sobre la evolución y sus implicaciones dan a notar que la ciencia de Charles Darwin está latente y que su revolución darwiniana es de gran relevancia y presenta alcances en todo el mundo. La vida en Down. Para cuando regresó del viaje del Beagle, se casó con Emma Wedgwood en 1839 y vivieron en Londres. Para 1841 la salud de Darwin comenzó a empeorar. Aunque siguió trabajando, en 1842 optó por cambiarse de domicilio y trasladó su residencia a Down, en el condado de Kent, Inglaterra. El creciente deterioro de su salud imposibilitó que prosiguiera con sus viajes, pero siguió escribiendo, leyendo, paseando, diseccionando animales, palomas y cerdos principalmente, y realizando experimentos en su invernadero. La vida en Down era feliz, pero la familia tuvo que afrontar la muerte de varios de sus hijos, así como la muerte del tío Josiah, padre de Emma, en 1843, y de Robert Warren Darwin, padre de Darwin, en 1848. Además del dolor sufrido por las pérdidas, Darwin empezó a padecer los síntomas de una enfermedad poco clara que atacaba su sistema nervioso, posiblemente adquirida durante su viaje en el Beagle. El día 19 de abril de 1882, Darwin falleció de un colapso cardíaco en su casa de Down.
Su sepelio, el 26 de abril, fue tan distinguido como el de un héroe nacional. Acompañaron su ataúd los miembros de la Cámara de los Comunes, Cámara Baja del Parlamento británico compuesta por 650 diputados, el presidente de la Royal Society y el embajador de Estados Unidos, varios nobles y por supuesto sus amigos, Hooker, Huxley y Wallace. Fue enterrado en la nave norte de la Catedral de Westminster, junto a la tumba de Newton.